En esta oportunidad voy a tener un enfrentamiento tonificante, porque va a ser un encuentro con la juventud y he venido a responder preguntas, a aportar algo de mi experiencia, pero también a recibir el estímulo de la gente joven, que es tan necesario para quienes ya peinamos canas, como es el caso mío. Estoy pues a las órdenes de ustedes y con mucho agrado trataré de resolver todos los interrogantes que ustedes tengan a bien plantearme. Arquitecto, entre una de las frases que se escuchan mencionar bastante por usted es la de trabajar y dejar trabajar. ¿Podría explicarnos realmente en qué consiste esta frase? Bueno, yo pienso que el gobierno tiene que trabajar, pero que ese trabajo no consiste en poner trabas, en crear demasiados requisitos para que trabaje el pueblo, para que trabaje la ciudadanía. Porque después de todo es por el trabajo productivo de la ciudadanía que puede vivir el gobierno. Trabajar en lo que al gobierno se refiere, de acuerdo con las distintas ideologías, puede ser algo sumamente variable. Jefferson, en los tiempos iniciales del liberalismo, decía: el menor gobierno es el mejor gobierno. Estoy hablando de un par de siglos atrás. Y en esa época seguramente este era un enunciado con plena vigencia. Posteriormente se ha evolucionado el Estado, se ha complicado, las naciones han crecido, se han tecnificado, las necesidades se han multiplicado, las aglomeraciones urbanas han planteado problemas nuevos, y entonces el gobierno se ha ido haciendo más complejo y se ha llegado a un extremo, el extremo del comunismo, que podría yo definir como el mayor gobierno. Nosotros creemos que el mayor gobierno tampoco es el mejor gobierno, ni el menor gobierno, ni el mayor gobierno. El menor gobierno porque tal vez es prescindente de algunos problemas de los que no puede desatenderse la nación, y el mayor gobierno porque prácticamente arrincona al individuo y no le deja campo de acción, no estimula su creatividad individual, que es tan importante para el progreso de la humanidad. De manera que yo pienso que la solución está en un término medio, en un gobierno que cumpla su trabajo, que no se desentienda de los problemas fundamentales, que intervenga allí donde no interviene satisfactoriamente la actividad privada, pero que deje desenvolverse a la ciudadanía y a la actividad privada. Este es el sentido de trabajar y dejar trabajar. Arquitecto Belaunde, yo quisiera ir a otro punto. Hay 15 candidatos a la presidencia de la República. Suponiendo que ningún candidato llegara al 36% ansiado, la elección se definiría en el Parlamento. Frente a este hecho, ¿qué actitud tomaría Acción Popular? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos denunciado la dispersión. Esta es una dispersión planificada, premeditada. Y lo curioso es que se origina en la Carta Magna, pero no en el texto definitivo y permanente de la Carta Magna, sino en las infortunadas disposiciones transitorias. Digo infortunadas porque desmienten el espíritu y la letra de la Carta Magna. La nueva Constitución, con muy buen criterio, establece en su texto permanente que el presidente debe ser elegido por mayoría absoluta. Esto no lo hace para poner dificultades a los políticos de ninguna manera, sino para darle al país un gobierno fuerte, una democracia inalterable, una democracia inobjetable. Y para esto se pone en el caso de que en una primera vuelta no se obtenga esa mayoría absoluta y entonces determina una segunda vuelta en la cual el pueblo elige entre los dos candidatos más votados. Este pues es un camino perfectamente claro. La Constitución busca una democracia fuerte. La Constitución no puede debilitar a la democracia
que sustenta, no puede destruir lo que esa misma Constitución está creando, que es el régimen democrático. Pues bien, en las disposiciones transitorias se ha dicho que en esta oportunidad, es decir, en el 80, como si el 80 fuera distinto a todos los procesos electorales futuros, el que no tenga el 30, si no nadie obtiene el 36%, la decisión ya no estará en manos del pueblo, ya no será el pueblo el que directamente elija al presidente, sino que será designado por el Congreso Nacional. Lo que ha de requerir una negociación en el Congreso, lo que ha de requerir compromisos que van a ser adquiridos, que no pueden no siempre ser los compromisos que convenga a la nación. Va a haber allí una negociación de tipo político. Nosotros estamos muy en contra de todo esto y por eso creemos que hay que convencer al pueblo peruano de que no debe caer en la trampa que se le ha tendido y que tiene este origen realmente inexplicable. Se le ha tendido una trampa para que se disperse en el delta de los muchos cursos de un río que desemboca al mar. Nosotros queremos convencer al pueblo peruano de que siga por los cauces más profundos, de los partidos que ya han probado experiencia y apoyo en la ciudadanía, y escoja entre esos partidos, a fin de que sea el pueblo el que elija y que el presidente no surja de lo que puede ser una intriga parlamentaria. Esta es nuestra posición. El hecho de que haya 15 candidatos es realmente una situación inusitada, no la conozco en otras partes y realmente es la mayor condenación que pueda haber al sistema actualmente imperante y a la peregrina idea de permitir que un candidato a la presidencia tenga una especie de salvavidas para no naufragar. Puede ser candidato a diputado. ¿Dónde se ha visto esto? Eso es una cosa sencillamente grotesca y ridícula. Que el hombre que está encarnando un movimiento y que se está presentando como capaz de dirigir los distintos destinos de la nación, tenga este bote salvavidas para el caso de que su partido naufrague. Y ese naufragio va a ocurrir en 14 casos, puesto que solo habrá un presidente y 14 candidatos derrotados. Esto no significa nada de bueno para el país, es algo que afortunadamente es transitorio y yo creo que las disposiciones definitivas de la Constitución son mucho más saludables. Gracias, arquitecto. Arquitecto, yendo a otro tema, nosotros en su mayoría acá al menos somos universitarios y somos conscientes de que la universidad en estos momentos está pasando por una grave crisis. Según el Plan Nacional que Acción Popular se ha trazado, ¿en qué constituye esta solución a la cual se le podría dar al problema universitario en estos momentos? Bueno, nosotros tenemos un gran interés en revitalizar a la universidad peruana. Evidentemente ha habido un proceso de descomposición que se ha debido, por un lado, a los problemas socioeconómicos del país. El estudiantado nacional, que es masivo, refleja todos los problemas económicos, los conflictos que se encuentra en el hogar para el sustento, las deficiencias nutricionales, la gran estrechez económica que predomina en la mayoría de los hogares. Todo esto se ha llevado a la universidad y naturalmente se ha trasladado allí un malestar que es explicable. Y la universidad se ha apartado un poco de su función específica, cuál es la de estudiar a fondo e investigar y proponer soluciones a muchos problemas, estudiar con un sentido crítico, porque la universidad no es el colegio. El estudiante universitario no tiene por qué tomar como dogma todo lo que se le dice, tiene derecho a su propia opinión, y esta opinión puede ser muy constructiva. Yo he tenido esa experiencia. He tenido alumnos sumamente rebeldes. Voy a contarles un caso que me ha interesado mucho.
regresó al Perú un joven arquitecto muy brillante que ahora trabaja en el extranjero y me vino a agradecer, y yo le dije, ¿usted qué me agradece? Me dijo que usted, un día yo le pedí que me recomendara para una beca en Suecia, y usted, que era el decano de la facultad, y la facultad no tenía burocracia en ese momento, no había sino un secretario, se sentó usted mismo a la máquina de escribir y me hizo la recomendación. Yo nunca me olvidé de eso, me dijo. Y cuando esta recomendación llegó a Suecia y se depuró todos los pedidos, había un diplomático peruano que al ver su firma dijo, esta recomendación debe ser fundada. Era una persona que evidentemente me tenía aprecio. Y entonces resultó este joven favorecido con una beca. Se le mandó a una oficina, porque no era solamente universitaria, una beca para trabajo práctico, y me dijo, yo reconozco que llegué a la oficina y que los arquitectos suecos tenían desde el aspecto técnico una formación mucho más profunda que la mía. Yo no podía competir con ellos en el diseño de un sistema de agua y desagüe, de saneamiento en un edificio, o de aire acondicionado, de calefacción, de ninguna manera. Eran muy meticulosos, eran verdaderos expertos. Pero el hecho es que a los 15 días yo era jefe del taller. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Y él, sin falsa modestia, me dijo, porque yo tenía vuelo. Se dieron cuenta de que yo que hacía cosas audaces. Desde luego era incapaz de ponerle las instalaciones requeridas, eso lo tenía que hacer otro. Yo tenía vuelo. Eso lo conseguimos. Darle vuelo al estudiantado. Alentarlo para que se lanzara a aventuras intelectuales y artísticas. Bueno, la universidad pues tiene que tener paz para que todo esto se lleve adelante y no puede estar desamparada del gobierno. En el caso peruano no se le ha dado los recursos que necesita. El alumnado aumenta en una forma vertiginosa. Cuando yo entré al gobierno en las universidades nacionales había 40.000 alumnos, cuando salí había 100.000 y naturalmente tratamos de aumentar los recursos. Hoy he perdido la cuenta de cuántos hay, pero cada alumno cuesta. Hay un costo por alumno y el Estado no puede encogerse de hombros. Hay que dar mayor ayuda económica y hay que darle a la universidad un rol que cumplir en la investigación. Hay muchos asuntos que el Estado necesita investigar y que no puede investigar. El funcionario público está demasiado recargado de tareas diarias, pueden ser muy capaces, pero si se trata, por ejemplo, de estudiar un sistema tributario nuevo, si algo no funciona bien, esto no es cuestión de encomendarlo a un señor que tiene su escritorio en el Ministerio de Hacienda. Es un sitio donde se toca la puerta cada 5 minutos para hacer gestiones. Hay que encomendarlo a gente de estudio, a gente que tenga una capacidad de análisis comparativa. Es decir, fundamentalmente es una tarea universitaria. Yo creo que la universidad debe orientarse en ese sentido. Hablo de los estratos superiores, desde luego, porque hay todo un proceso de formación. La pirámide abajo es muy ancha y se va angostando hasta que se llega a la cúspide. Y es en las partes superiores donde está la gente ya muy seleccionada, muy probada, y a esa gente hay que utilizarla. Cuando yo fui profesor, puse mucho interés en las tesis de grado de los estudiantes. En el caso de arquitectura, recuerdo que todos los años, primero insistí en que los alumnos hicieran su tesis dentro de las aulas, no que se fueran a su casa para hacerla en las calendas griegas y quedarse en una situación incierta de si eran o no profesionales. Y muchas veces hicimos una exhibición de los trabajos. La arquitectura se presta a esto. En otras disciplinas el trabajo es redactado, un texto. En arquitectura es generalmente dibujado. De manera que esto nos permitía difundir el esfuerzo de los muchachos. Recuerdo que una vez un estudiante hizo un desarrollo de la Costa Verde. En ese momento prácticamente no existía, era cuando se comenzaba el arenamiento en Chorrillos. Un brillante alumno que yo tuve hizo un proyecto para un museo del Perú. Lo ubicaba ahí por el Valle del Rímac, por Chaclacayo, un museo sumamente original. Otros alumnos estudiaron, por ejemplo,
la remodelación del Paseo de los Descalzos, con la idea de que ese paseo tenía que preservarse, pero ya la arquitectura que hay ahí está deteriorada, de manera que trataron de hacerlo con un sentido estético y con un sentido de continuidad urbanística. Y así hicimos muchas cosas que tal vez no se han construido, pero que han inspirado a mucha gente, que han abierto muchos horizontes. Esto no siempre era idea exclusiva del estudiante, los profesores ayudaban mucho. A veces eran ideas de los profesores desarrolladas por los estudiantes. El profesor es un hombre ya con años, que no tiene la misma capacidad física, y muchas veces una idea brillante de un profesor, captada por un buen alumno, se convierte en algo concreto, en un desarrollo que puede ser útil para el país. De manera que yo veo todo esto en la universidad. Antier, me visitó un periodista americano de un periódico de los Estados Unidos y me hizo un reportaje. Y al terminar el reportaje, me dijo, ¿se acuerda usted cuando yo era su alumno en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos? Y conversamos. Y hablamos del trabajo que yo le di. Este joven sí iba a ser experto en Latinoamérica, porque iba a ser periodista en Latinoamérica, no era ni ingeniero ni arquitecto. Entonces yo le di a estudiar el Golfo de Fonseca, que es un golfo en Centroamérica, relativamente pequeño, donde convergen 3 naciones que están siempre en pugna. Salvador y Honduras, que han tenido hasta una guerra, una cosa incomprensible, y Nicaragua. Entonces, 3 naciones radialmente convergen sobre un solo golfo. Deberían tener un solo gran puerto, una sola gran central hidroeléctrica, unas instalaciones de silos comunes. Es decir, es el sitio mandado a hacer para la unidad y es el centro de la discordia. Entonces yo le di a este joven americano este proyecto. Naturalmente él estudió con los elementos que hay en Estados Unidos. Inmediatamente encontró que la Marina de Estados Unidos había en alguna oportunidad estudiado el sitio para una base con relación a la defensa de Panamá, y tenía naturalmente una gran recopilación de datos que fueron muy útiles. Y así nos pusimos al día, y él entonces, y yo, los dos juntos, porque yo también aprendí, nos dimos cuenta del problema centroamericano, del gran absurdo de países hermanos que se pelean, en vez de unirse en la tarea común de elevar el nivel de vida de su pueblo, que está tan desnutrido y tan desamparado. Arquitecto Belaunde, sin salir del tema de la educación, quisiera preguntarle qué actitud tomaría usted desde el punto de vista del plan de gobierno de su partido para resolver o afrontar el problema del magisterio, que hoy es de preocupante magnitud. ¿Volvería a destinar el 25% del presupuesto nacional a la educación? Evidentemente, la primera medida sería atender a lo más urgente en educación. En este caso, no voy a criticar, sino a elogiar a la Constitución. La Constitución ha incluido algo que me parece que está bien. Quiere dar injerencia a los municipios en la conservación y la construcción de locales escolares. Yo creo que eso está muy bien, porque una de las fallas de la educación pública radica en el abandono del mantenimiento de los locales escolares. La responsabilidad está en Lima, y naturalmente si el local de Pebas o de Yurimaguas se deteriora, aquí no llega ni la protesta, allí sufren las consecuencias. De manera que quieren darle responsabilidad a los municipios, y yo estoy en eso plenamente de acuerdo. Hay que dar al estudiantado y también al magisterio un ambiente apropiado para que desarrolle sus labores. La educación peruana está muy torturada por el ambiente de nuestras escuelas en ruinas. La universidad también está en ruinas, y esto es una de las graves lacras que hay que corregir. He visto en una revista unas fotos pavorosas del estado en que se encuentra la universidad. Hay que hacer un esfuerzo nacional por mejorar las condiciones ambientales
porque la tarea del maestro depende en mucho de la actitud del estudiantado. Y el estudiantado debe ir a su escuela con agrado, no con un sentido de rechazo. La escuela no debe ser una cárcel. En esto los países europeos y los Estados Unidos nos enseñan mucho, los países de la Europa nórdica sobre todo, y los Estados Unidos, donde constantemente tratan de mejorar el ambiente. Entonces el maestro tiene una posición más fácil para enseñar. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a estos experimentos tan interesantes llamados el ambiente único, donde el colegio elemental se desenvuelve no en cuartos o aulas separadas, sino en un solo gran ambiente, una especie de plaza pública techada, donde se ha tomado las provisiones del caso para que la acústica se desarrolle bien, para que un rincón no produzca ruidos que puedan perturbar a otro grupo. Pero la idea ha sido romper el ambiente de reclusión o de cárcel. No es que yo esté de acuerdo con la idea, pero lo que me gusta es el espíritu creativo. Un día entero me pasé en una escuela en Indiana, visitando y viendo a los niños ahí, tan risueños, tan contentos de que el ambiente que se les había preparado fuera tan ameno, de que se sintieran todos juntos, ¿no? Y todo lo que era decoración, murales, objetos, sin mayor valor, cosas hechas con cartulina y renovables, daba un especial calor al sitio. Nuestros maestros no solo tienen una situación económica muy limitada, sino que trabajan en condiciones ambientales muy difíciles, porque las partidas presupuestales no llegan. Entonces, la decisión constitucional de dar injerencia a los municipios es buena, yo creo que va a dar buen resultado. Al alcalde le va a reclamar el pueblo, los padres de familia van a decirle, si usted recibió la partida para pintar la escuela, ¿por qué no está pintada? Para reparar las carpetas, ¿por qué están destruidas? Entonces puede haber un control y esto va a facilitar grandemente la tarea. Naturalmente las partidas van a tener que gastarse. Ya no va a ser como antes, en que muchas partidas se transfieren a otros fines y a veces hasta a otros ministerios por presiones políticas fuertes. Habrá que aumentar el presupuesto de educación y gradualmente mejorar al magisterio. No se trata de preferir a un gremio sobre otro. El peruano es uno solo, el trabajador es uno solo. No va a haber privilegios, no debe haber privilegios. Pero el magisterio tiene que tener un tratamiento muy especial, primero por su movilidad, porque el maestro es llamado a veces a desplazarse, lo que significa grandes sacrificios económicos y familiares, y segundo, porque el maestro debe llegar al salón de clase sin estar perturbado por problemas demasiado agobiantes de orden económico, para poder cumplir su función, cuál es la de despertar la inquietud del alumnado, estimular la inteligencia de la niñez, conducirla por los cauces de la ética y de la moral, eliminar todo cariz de resentimiento. El niño debe crecer sin resentimiento. Entonces habrá que hacer un esfuerzo muy grande en educación pública. Yo naturalmente soy consciente de las limitaciones, sé que todos los ministerios tienen presiones, pero todo lo que se haga por el magisterio y por el estudiantado peruano será poco. Arquitecto Belaunde, escapándonos del problema educacional y también del magisterio, que es muy importante, también la juventud hoy en día cree que es muy importante saber o conocer los planes de gobierno que tiene para solucionar el problema de la desocupación, que hoy en día es un problema muy grave. Es visto y comprobado por muchos, o sea, por decir, por la totalidad de los jóvenes que hoy en día se preocupan ver el futuro del país, del Perú, en cómo ocupar a esa gran mayoría de gente que hoy en día atraviesa muchas necesidades. Quisiéramos saber o conocer, dentro de sus planes de política de gobierno, cuál sería una de las soluciones más inmediatas para poder solucionar este grave problema que atraviesa nuestro país.
Hemos hablado de un plan del 1.000.000 de empleos y algunos lo han criticado sin analizarlo. Hay quienes han creído que se trata de 1.000.000 de puestos burocráticos. Estaríamos locos si pensáramos en una cosa de ese tipo, porque al pagar 1.000.000 de sueldos, sin la paralela producción de los bienes que van a ser demandados, se ahondaría notablemente la inflación, habría mayor escasez y subirían a las nubes los precios. Tiene que haber un plan de ocupación con producción. Por eso nuestro plan del 1.000.000 de empleos está sobre todo orientado a la agricultura, a dar incentivos a la agricultura para que haya más producción de alimentos, porque el pueblo se va a volcar a comprar alimentos, que es lo que le hace falta. Pensamos que con una serie de incentivos, que sería largo enumerar, lo vamos a hacer en otro programa, se puede dar trabajo a 400.000 campesinos sin tierra. Esto no es mucho, son 653 por provincia. Si analizamos la cosa provincialmente, no es un plan monumental, ni mucho menos. En base a incentivos, a precios de refugio, a facilidades de recojo, a oportunos adelantos, a la utilización de facilidades de almacenamiento. Con todo eso, pensamos que el agricultor va a estar en condiciones de producir más, de llamar a sus familiares y a sus amigos a que trabajen en el suelo y produzcan más alimentos. Esta mayor producción sería para suplir la demanda que va a significar el que 1.000.000 de peruanos modestos, con jornales mínimos, se vuelquen a comprar alimentos. Los otros aspectos del empleo son en la industria, sobre todo en la industria que tiene capacidad instalada que no la está utilizando, porque la creación de industria nueva requiere una inversión muy grande y además es un proceso largo. Estamos hablando de un plan inmediato. Aquellas fábricas que trabajan un turno pueden trabajar 2 turnos o 3 turnos a base de algunos incentivos y de algunos reintegros de carácter tributario. Enseguida también hemos pensado en un apoyo al fondo artesanal y un incremento del trabajo de artesanía. De esto me he ocupado en otro programa que también va a ser difundido. Y finalmente, en la acción directa del Estado, todos esos jornales no los pagaría el Estado, en la acción directa habría 100.000 hombres en caminos para compensar el alza del combustible. Habiendo subido el combustible, hay que darle al transportista la facilidad de una superficie de rodadura lisa, donde no tenga que sufrir desperfectos y gastar, además del combustible, gastar en repuestos y perder su tiempo. De manera que en la crisis energética es perfectamente lógico que se mejoren los caminos y que se pavimenten, a nuestro juicio, se deben pavimentar en 5 años 6.000 kilómetros de carreteras. Varias de las penetraciones, la longitudinal de la sierra y los tramos ya hechos de la marginal de la selva. Debe haber un gran plan de asfaltado de las carreteras. Y finalmente debe haber mano de obra también disponible en las provincias. Ahí es donde tendríamos 653 por provincias, a base de 100.000 jornaleros que estarían abocados a la tarea de construir silos, de hacer caminos vecinales, de hacer represamientos y defensa de ríos, y de apoyar en obras de infraestructura simples al plan de agricultura que emplearía a 400.000 hombres por la vía privada. Por la vía pública se emplearía 100.000 hombres que representan en realidad 653 por provincia. Este es, en sus grandes líneas, el plan de emergencia del 1.000.000 de empleos. Muchas gracias, Tito. Arquitecto, hablaba usted de la marginal. En este sentido, ¿usted cree que la marginal sea una solución para la crisis alimenticia que hay en estos momentos? Sí lo creo porque lo he comprobado sobre el terreno. Se han ampliado notablemente los cultivos de maíz y de arroz. En una crisis, en una sequía que sufrimos en Piura, estando yo en el gobierno, trasladamos en un puente aéreo al ganado que se moría de sed, lo trasladamos a San Martín, a la granja de Bellavista.
Entonces se ha formado una ganadería que es creciente. Entre Tingo María y Tocache hay ahora 20.000 cabezas de ganado vacuno, que esto puede representar una saca pues de unas 4 o 5.000 cabezas al año, una contribución positiva al consumo de carne en el Perú. En la granja San Jorge se ha hecho también considerables progresos en el orden ganadero. Y finalmente, la palma aceitera que nosotros plantamos en 1967 en Tananta ya ha crecido, está produciendo y esos sembríos se han ampliado. Eso es una obra que ha sido continuada. Nosotros plantamos 300 hectáreas, ahora ya hay 4.000 hectáreas plantadas. Esa palma aceitera está contribuyendo a darnos aceite de cocina y también aceite industrial que se usa en la industria de perfumería y jabones. De manera pues que hay ya un rendimiento positivo y las partes que han sido construidas ya están colaborando mucho a la alimentación del país. En el orden arrocero, infortunadamente, la infraestructura es muy deficiente. No hay suficientes plantas de secado ni suficientes piladoras. Y mientras estamos importando arroz del exterior, en Yurimaguas, por ejemplo, se está perdiendo arroz porque no hay cómo procesarlo. Y la distancia es demasiado grande para sostener el flete. De manera pues que es un problema complejo, pero la carretera marginal abre una serie de áreas productivas, potencialmente productivas, y ya se han cosechado los primeros frutos. Arquitecto Belaunde, hay un gran problema en este momento que es el centralismo que hay en Lima. De llegar al poder Acción Popular, ¿qué actitud tomaría frente a este problema? Bueno, cuando nosotros llegamos al gobierno restablecimos los municipios elegidos. Este es un primer paso descentralista, porque ahora los alcaldes son señalados a dedo por el gobierno. Eso no quiere decir que el gobierno no acierte en algunos casos. Evidentemente en las grandes ciudades el gobierno se aconseja y generalmente busca ciudadanos idóneos, pero es en los pueblos pequeños donde viene el abuso y donde se actúa inconsultamente, donde a veces se encumbra a personas que no lo merecen y que no tienen la confianza del vecindario. De manera que el crear la elección municipal es el primer paso al descentralismo. El segundo paso, a mi juicio, es a través de las corporaciones de desarrollo, que fueron suprimidas a pesar de que habían hecho una labor magnífica y que ahora están siendo restablecidas en una nueva forma, un tanto burocrática y sin tener muy en cuenta a las instituciones locales. La Constitución también ha diseñado una fisonomía nueva de las corporaciones regionales que puede resultar eficiente y satisfactoria. Pero, además de esto, hay que descentralizar en los ministerios. Por ejemplo, nosotros que teníamos el país dividido en regiones de educación. Ahora también está dividido en regiones de educación, pero lo importante es qué autoridad se le da al director regional. En nuestro tiempo el director regional tenía autoridad, nombraba maestros, resolvía los problemas de la región. Nosotros nos deshicimos de esa fuerza política para transferirla al ámbito regional. De nuevo hay que practicar esa política. Y en lo que se refiere a los recursos públicos, una manera de descentralizar es el canalizar los fondos destinados a infraestructura por las corporaciones de desarrollo y darles mucho apoyo a los municipios. De esa manera los recursos públicos no se quedan en Lima, no construimos aquí un monstruo y mientras hacemos catedrales de la burocracia, inmensos ministerios, resulta que están desatendidos los problemas más urgentes de muchas capitales de provincias. Nosotros completamos el plan de vialidad a las capitales de provincia. Había muchas que no tenían camino. Recuerdo que yo llegué a caballo a Jumbilla, llegué a Rodríguez de Mendoza por el aire, no tenía carretera, llegué a caballo
a Chuquibambilla, a Pomabamba, a Piscobamba, a infinidad de lugares a los que después llegué en automóvil. Solo quedó inconcluso el camino a Bolívar, que ha quedado a 30 kilómetros de esa capital. Para descentralizar hay que tener una interconexión, por lo menos administrativa, a las capitales de provincia y de estas, por vías vecinales, a todas las capitales de distrito. En eso todavía hay mucho que hacer en el Perú. Yo juzgo que el descentralismo es una prioridad muy importante en la agenda del próximo gobierno. Arquitecto, hay muchos partidos políticos que piensan que Acción Popular es un partido que no ha evolucionado. ¿Podría decirnos usted cuáles son las diferencias entre el plan de gobierno del 63 y el plan de gobierno que actualmente plantean? Bueno, vea usted, nosotros hemos acuñado dos frases que son muy expresivas. El Perú como doctrina, que tiene el contenido ideológico, y la conquista del Perú por los peruanos, que tiene el contenido programático. La doctrina es naturalmente permanente. Cuando decimos el Perú como doctrina, no nos referimos al Perú en determinado momento, sino al Perú de siempre. Si bien admiramos al Perú precolombino y al Perú incaico, esto no quiere decir que la doctrina termine allí. Comienza tal vez en un pasado remoto, pero el Perú se nutre de dos fuentes culturales, una autóctona, que camina sola desde Chavín y Tiahuanaco hasta Paracas, el Imperio Chimú y el Incario. Camina sola, sin ayuda europea, sin ayuda occidental. Y cuando viene la conquista se encuentra con otra corriente vigorosa, que no la absorbe, como ocurrió en muchas colonias africanas, donde no había una base cultural fuerte, sino que simplemente se asocia, creándose un mestizaje que no solamente es racial, sino también artístico, cultural, y en nuestro caso consideramos que debe ser también económico. Entonces, el Perú es creativo antes de la llegada de los europeos. Cuando llegan los europeos, que tienen que someterse a las condiciones del medio y a la cultura del medio, al principio vienen como conquistadores a imponer lo suyo, pero después se dan cuenta de que aquí hay mucho que aprender. Y finalmente, en la época colonial y republicana y en el Perú de mañana también habrá una inspiración doctrinaria. Yo siempre cito un caso interesante de asimilación en la colonia. Cuando llegaron los jesuitas, que como sabemos es una orden muy selecta intelectualmente, son hombres inteligentes, muy bien preparados, siempre lo fueron, y se establecieron en la cuenca del Titicaca, crearon en Juli esa joya andina del altiplano, un tanto descuidada ahora, donde hay unos templos que están mostrando su antiguo esplendor, su antigua cultura. Traían la idea de la utopía europea, de una sociedad sin especulación. Y naturalmente, como buenos misioneros, estaban viendo la manera de poner en práctica la utopía, de crear una sociedad más justa. Pero fueron asimilando, después de todo, eran hombres con mucho poder de captación, el mensaje peruano. Y aprendieron mucho de la sociedad incaica. La estudiaron profundamente, la asimilaron. Y cuando se fueron al Paraguay, porque fueron en realidad fundadores de esa nación, se establecieron en lo que hoy es Paraguay, Entre Ríos, en Argentina y Uruguay, dejando esas ruinas tan elocuentísimas de las misiones jesuitas en el Paraguay, pusieron en práctica la utopía, y ya no la utopía europea, sino una utopía mestiza, que se nutría del idealismo europeo con el idealismo del antiguo Perú. Y estas misiones, que duraron muchos años hasta que fueron expulsados los jesuitas, constituyeron una sociedad sin lucro, sin privilegio, una sociedad muy bien organizada, cuyas ciudades
eran un ejemplo de trazo ordenado y geométrico, donde a nadie le faltaba nada y donde nadie dejaba de trabajar. Ahí estaba sobre todo la herencia incaica, la previsión, la planificación, el aprovisionamiento, el trabajo generalizado, el lucro eliminado. Entonces ahí se ve cómo el Perú es un país que no puede despreciarse. Los jesuitas no lo hicieron, asimilaron su mensaje. Y esto es verdad no solo en el caso que he citado, sino en muchísimos otros casos. De manera pues que hay que seguir estudiando el Perú. Yo ya he hecho mi parte, mi horizonte es necesariamente cronológicamente limitado, pero ustedes son jóvenes y ustedes tendrán una experiencia del Perú, que no va a negar lo que digo, va a confirmarlo, pero encontrarán, descubrirán nuevas características, nuevas enseñanzas, nuevas inspiraciones del Perú. Y esto es lo que nosotros entendemos como el Perú como doctrina, precisando sobre todo el ideal de justicia agraria, el deseo de que la decisión de que el área de cultivo, de sustento, debe crecer proporcionalmente al número de consumidores, esta sincronización entre la tierra que sustenta y el hombre que es sustentado. Esto tiene una vigencia eterna, sobre todo en un país relativamente aislado como el Perú, que debe tratar de ser autosuficiente en la alimentación básica, por lo menos. Porque si es dependiente en alimentación, como lo somos ahora, su dinero se gasta en comer, y en comer mal, en vez de importar lo que necesitamos, que son instrumentos de producción, instrumentos industriales, mecanización, vehículos, todo aquello que no fabricamos. Nosotros no vamos a fabricar aviones jet por un tiempo, ni facilidades a la navegación, saldría a costos inaccesibles. Somos dependientes en muchos aspectos industriales y naturalmente si nuestras divisas las vamos a gastar en alimento, como tenemos que hacer ahora por desgracia, nuestro proceso de industrialización va a ser necesariamente muy lento. Ahora bien, hay otros aspectos como el culto al trabajo, que es un legado del antiguo Perú, el trabajo en común, la acción popular que ha dado nombre a nuestro partido. Todos estos son principios doctrinarios que son inamovibles, que pueden perfeccionarse y ampliarse, pero no eliminarse o destruirse, porque han tenido ya la prueba de los siglos. Pero por otro lado, hemos acuñado esta frase, la conquista del Perú por los peruanos, que es el proceso de incorporación de todo nuestro territorio, la toma de posesión del territorio por nosotros mismos. Ya no es la conquista del Perú por los españoles y para España, sino la conquista del Perú por los peruanos y para los peruanos. No es una conquista en que vamos a arrebatarle algo a otro país, sino en que vamos a ocupar y aprovechar lo propio. El eco de esta conquista, dije alguna vez, no será el llanto de los huérfanos, porque en toda conquista guerrera hay mortandad y dolor. En esta solo habrá alegría y provecho. Esta conquista tiene muchas formas, es algo programático. En nuestro tiempo la hemos intentado con los elementos que estaban a nuestro alcance. Cuando ustedes actúen, no de inmediato, sino en el futuro, ustedes que van a ver el próximo siglo, tendrán otros elementos a la mano y harán la conquista del Perú por los peruanos con otras herramientas. De manera que no es que tenemos que parar de pensar. Acción Popular es una invitación al pensamiento creativo, pero es una invitación con un punto de partida, el Perú, como cimiento de todo el movimiento, y con un objetivo, con una meta, que es la conquista del Perú por los peruanos. Arquitecto, o sea, con esto entiendo de que Acción Popular es un partido que
va de acuerdo a la época, ¿no? ¿Verdad? O sea, desarrolla sus planes de acuerdo a la época. Pero digamos, dando un ejemplo, en la reforma agraria que usted hizo en su gobierno, ¿la emplearía de nuevo? Bueno, en la cuestión agraria ya hay una nueva situación. Nuestra reforma agraria se inspiraba en la enseñanza del Perú y en el paralelismo de la tierra que sustenta y el hombre que es sustentado. Nosotros nunca pensamos en limitar la reforma agraria a la distribución de la escasez, porque es conocido que en el Perú, que solo tiene 1/6 de hectárea por habitante, y quizá menos, debiendo tener 2 hectáreas por habitante. Es conocido que el problema aquí es la falta de área de cultivo. Por consiguiente, el congelar estas áreas por una reforma que alarma y que desanima a quienes trabajan en la expansión de la tierra, significa el reparto de la escasez. Mientras que nosotros hablábamos de la creación de la abundancia. El proyecto de la Marginal de la Selva y los proyectos de irrigación son eso, la creación de la abundancia. Especialmente la incorporación de la vertiente oriental de los Andes. Allí hay grandes posibilidades. El proyecto de la Marginal de la Selva, desde el Ecuador hasta Bolivia, duplica las áreas agrícolas del país. Claro que la producción no viene de inmediato, es un proceso de algunos años, pero este eje es, como en el caso de la costa, por ejemplo, la agricultura de la costa da 800.000 hectáreas más o menos, no llega a 900.000. En cambio, en la Marginal de la Selva vamos a triplicar esa área, porque vamos a duplicar el área total del país. A lo largo de esta carretera está en terreno productivo. Un día yo hice este cálculo yendo de Lima a Tacna. Eran más o menos 1.000 kilómetros, 1.000 y pico de kilómetros. Y calculé cuántos kilómetros eran productivos. Eran más o menos 100. O sea que había 1.000 kilómetros de carretera para 100 kilómetros de agricultura, sumando todos los valles. Hice el viaje de Tingomaría hasta la frontera del Ecuador, otros 1.000 kilómetros, pero no había uno que no fuera productivo, donde no había un sembrío de maíz o de arroz, había un árbol frutal o había madera a lo largo de la carretera. Todo era productivo, una cinta continua productiva. Y el camino está concebido en esa forma. Se le coloca donde está la buena tierra, va en busca de la buena tierra. Entonces, pues, es un proyecto esencialmente colonizador y nuestra reforma agraria no puede comprenderse sin el impulso que dimos a esta obra. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha procedido al reparto de la escasez y naturalmente todos han quedado descontentos, porque si este reparto hubiera bajado a la tierra Cristo para hacerlo, con toda su infinita bondad y sabiduría, siempre habría sido un reparto de la escasez. La ración por campesino habría sido pequeña. Y no ha sido Cristo quien hizo la reforma agraria. Fueron unos golpistas que llegaron y que no sabían de esto absolutamente nada, y que se asesoraron con unos líderes que querían hacer masa y multitud a base de pasiones y de resentimiento. Es decir, a base de buscar en el pueblo los aspectos donde hay inferioridad. Resaltar, por ejemplo, la inferioridad del hombre común en cuanto a alimentación, está mal nutrido. En cuanto a vestuario, está mal vestido, muchos están en harapos. En cuanto a vivienda, está mal alojado. Entonces, muchos movimientos políticos se han concentrado en esa protesta, que desde luego es muy justificada y debe inspirar los planes de gobierno. Pero esa no debe ser la base de la clarinada de llamado al pueblo. En cambio, nosotros en Acción Popular hemos buscado la superioridad del pueblo. Hemos visto al pueblo en aquellos aspectos en que es maestro, en que el analfabeto es maestro,
el hombre que está construyendo escuela por acción popular, desinteresadamente, el filántropo, el pobre filántropo. He dicho que esto se puede definir como la filantropía de los pobres, el trabajo de los que no tienen nada, para mejorar la educación en su pueblo. Si hay un analfabeto que da su tiempo para construir la escuela, ese hombre es un maestro, está dando una lección. Entonces nosotros hemos señalado los aspectos en que el pueblo puede exhibir una superioridad con respecto a los demás. Y es en base a eso que se ha hecho la fuerza de acción popular. No hemos azuzado pasiones, no hemos lanzado a unos peruanos contra otros. Y cuando hemos puesto en las obras públicas el letrero, ni siquiera lo pusimos nosotros, lo puso el pueblo, porque ahí no hicimos nosotros nada. El letrero, el pueblo lo hizo. Creo que hemos dado el mayor espaldarazo que ha podido recibir la nación peruana. Candidato, en cada momento se dice que la mayoría de la población electoral somos nosotros, los jóvenes. Desearía saber cuál es la solución que se le podría, qué esperanza tendríamos los jóvenes con el problema de la vivienda, ya que los matrimonios actualmente, si van a conseguir una vivienda, una que el alquiler es muy alto y otra que no la consiguen. Precisamente es uno de los problemas que a mí más me preocupa, y naturalmente la vivienda de interés social. No hablemos de las clases que pueden hacer su vivienda con sus propios recursos. Esos no constituyen problema nacional. Hablemos de los que no tienen el capital formado, pero sí la decisión de trabajar y de cancelar una deuda hipotecaria. Es necesario crear un nuevo régimen hipotecario para préstamos de interés social en la vivienda. Nosotros hicimos muchos proyectos de vivienda que desde luego no eran sino una gota de agua en un mar de necesidades, pero algo significaron. Con las condiciones actuales va a ser muy difícil duplicar ese esfuerzo en la misma forma. Vamos a tener que ingeniarnos para encontrar otra solución. Yo creo que debe ser una solución de hipotecas de interés social, en las cuales el Estado desde luego no intente regalar el capital porque no tendría suficiente dinero, y si lo tuviese beneficiaría solo a un grupo, sino que el Estado dé facilidades en el servicio de interés por medio de un crédito selectivo. No hay razón en las nuevas naciones, no existe un crédito único, no todo el crédito es de tipo comercial o especulativo. El crédito selectivo para fines de agricultura, para fines de vivienda, para fines de salud pública, está perfectamente consagrado. Por ese camino hay que ir. Y hay que enseñar al pueblo peruano a construir sus casas. Claro que el pueblo lo ha hecho, los pueblos jóvenes construyen sus casas, pero hay que vivir mejor. Y naturalmente todo lo que sea ayuda, a base de materiales y de dirección técnica, banco de materiales, es algo que me parece muy interesante. Yo creo que los pueblos que son constructores de sus casas son los que viven mejor. En los países más desarrollados, la Europa nórdica y los Estados Unidos, el 25% de las casas son hechas por el pueblo mismo, pero son bien hechas. Un día en Washington me invitó un distinguido geógrafo americano a su casa y me encantó la casa. Era en una quebrada cerca de Washington, un sitio rural, muy agradable, suburbano, y yo le dije quién ha sido su arquitecto y su constructor, qué bonita es esta casa de madera. Me dijo, yo soy carpintero y yo he hecho la casa con la ayuda de un carpintero, de un simple carpintero. Entonces hay un hábito ancestral ahí de darse alojamiento como se lo dan las familias peruanas en muchos casos en los pueblos jóvenes, pero se lo dan bien, no llegan a tener el estoicismo y el espíritu de sacrificio que a veces ya va a extremos. Hay que vivir mejor, hay que construir en forma más durable, hay que crear condiciones higiénicas que no sean amenaza para la niñez. Entonces hay un campo muy amplio, puede estimularse la construcción directa
y por otro lado puede facilitarse un sistema hipotecario de interés social. Arquitecto Belaunde, sabemos de la existencia de un plan de desarrollo de Lima Metropolitana a 1980. ¿Cómo considera usted que se pueda controlar la expansión urbana horizontal que en la práctica va en desmedro del área agrícola? El plan evidentemente es para el año 2000, ¿no es verdad? Porque ya estamos en el 80. Las curvas de crecimiento de la población por crecimiento vegetativo y migratorio son realmente alarmantes y creo que se deben en gran parte al centralismo que actualmente impera. Cuando se elimine el centralismo, el flujo migratorio por lo menos va a disminuir considerablemente, con beneficio para otras áreas. A mí me preocupa que la gente de la sierra venga a congestionar las ciudades de la costa, es decir, venga de sus lugares atractivos y hermosos desde el punto de vista paisajista y desde el punto de vista climático, a vivir en condiciones inferiores, que venga a la costa a cultivar la miseria. Nosotros quisiéramos que esa población excedente de la sierra vaya a otros lugares promisorios en la vertiente oriental de los Andes, no a cultivar la miseria, sino a cultivar la tierra. Y esto lo he visto ya en casos notorios en pueblos que han surgido de la noche a la mañana, como Pichanaki, en el camino de Satipo a la Merced, o Nueva Cajamarca, cerca de Rioja, o Nueva Jerusalén, hay Progreso, Nueva Arequipa, en el río Guayaga. Están surgiendo pueblos que también son pueblos jóvenes, pero son pueblos que dan al ocupante una expectativa. Esa gente está creando algo nuevo, está formando un capital. Y no es extraño ver ya camiones de propiedad privada delante de las casas y de ver construcción mucho más permanente y sólida que la que se ve en los pueblos jóvenes. Nosotros queremos un país de fundadores, no de ocupantes precarios. Y la juventud peruana puede fundar muchas cosas. No digo que todos sean fundadores de ciudades, pero pueden fundar sitios rurales, pueden fundar aldeas, pueden crear nuevas industrias, pueden fundar artesanías, pueden fundar publicaciones, pueden crear nuevas escuelas, innovar en el sistema de enseñanza. Hay un campo amplísimo para la creación. Eso es lo que yo entiendo por una juventud de fundadores. Si Acción Popular lo logra, habrá cumplido su cometido. Arquitecto, ¿qué opinión le merece usted la denominación izquierda responsable y cómo situaría usted Acción Popular? Lo que se ha llamado izquierda responsable, evidentemente insinúa que hay una izquierda irresponsable. Y evidentemente la situación de Acción Popular dentro de la geometría política de izquierda y derecha no responde a un partido nuevo, con hondas raíces, pero al mismo tiempo con un sentido creador. Desde el comienzo nosotros acuñamos el lema de adelante, porque comprendíamos que la lucha y la pugna entre izquierda y derecha estaba inmovilizando al Perú. No éramos centro, ni somos centro, porque el centro es inmóvil. Cuando hay fuerzas opuestas en pugna, el centro resulta inmóvil. Nosotros somos fundamentalmente un partido en movimiento. Por eso hemos llamado adelante y queremos clasificar a los partidos entre los que van adelante y los que van atrás. Porque a veces muchos de la extrema izquierda que se dicen en la vanguardia no van adelante, sino van atrás. Cuando un grupo de extrema izquierda, por ejemplo, quiere poner en pugna a unos peruanos contra otros, quiere desconocer los compromisos del país, quiere cerrar las puertas del país a todo lo que sea que venga del exterior, esos no van adelante, esos van atrás. Están tirando al país hacia atrás.
Adelante van los que tienen un propósito de desarrollo, un propósito de ético, de mejor distribución de la riqueza, de no detenerse en un país que crece. La construcción, la infraestructura no puede estar congelada, tiene que estar en constante movimiento, en ampliación. Eso es lo que nosotros entendemos por ir adelante. Ahora bien, nos han criticado mucho nuestros opositores. Han dicho, por ejemplo, que no tenemos doctrina. Evidentemente, gente con complejo de inferioridad que cree que su patria no puede engendrar doctrina. El mundo tiene ahora unos 170 países. Yo no digo que 170 países puedan significar 170 doctrinas, porque entre los países como entre las personas hay diferencias. Pero hay determinados países que han probado una cierta capacidad creadora. En el Mediterráneo, por ejemplo, Grecia. Grecia es creadora de la idea democrática. Grecia engendró doctrina. Roma, la idea imperial. En el aspecto de jurisprudencia, ¿qué cosa es el derecho romano? Creó doctrina. Y salvando distancias geográficas y quizá distancias de prestigio mundial, aquí en nuestra lejana región andina, nosotros también fuimos en el pasado vencedores del reto geográfico, un reto geográfico sumamente difícil. Se crearon normas de gobierno, se dio unidad a una extensión de proporciones romanas, porque si colocamos un extremo del antiguo Perú, del Incario, Pasto de Colombia sobre Sevilla, el otro extremo caerá en el Mediterráneo, en Jerusalén, es decir, proporciones romanas. Y en esas proporciones romanas se estableció un gobierno, una ética agraria, una ética alimentaria. Se tuvo excedentes, cosa que no ocurre ahora. Cuando llegaron los españoles estaban repletos los graneros del Inca. De manera pues que si miramos atrás y vemos que eso se hizo sin dinero, solamente por una capacidad de organización de la sociedad, tenemos que ver que llegaron a un alto grado de cultura. Un país así sí puede engendrar doctrina, sobre todo en un momento como hoy, como el de hoy, en que el problema del tercer mundo es un problema no de carencia total de dinero, en todas partes circula la moneda, pero sí de una tremenda escasez de dinero fiscal. Los países pobres son aquellos donde el presupuesto per cápita es muy bajo y los ricos donde el presupuesto per cápita es alto. El presupuesto per cápita en Estados Unidos es de $2.800 por cada ciudadano en nivel federal, sin contar el nivel estatal. En el Perú apenas pasa de $200, son unos $240 en el Perú. Entonces, ¿cómo se puede administrar un país en la misma forma, con una diferencia económica tan abismal? Entonces es muy importante, ahí está el mensaje del Perú. El Perú dice, el dinero es importante, pero no es absolutamente esencial. Se puede tener una sociedad sin dinero. En el pasado se tuvo una sociedad sin dinero. Y eso en un momento de pobreza mundial, de hambre mundial, es una gran inspiración. Yo no soy partidario, desde luego, de suprimir al dinero, todo lo contrario. Estamos tratando de ir a un régimen monetario completo que penetre hasta el último rincón, pero sí de recoger ese legado del Perú. Y con esto voy a terminar. Esa es la lección del antiguo Perú. El antiguo Perú tuvo civilización, tuvo justicia, tuvo el refinamiento de la antigua cerámica, la monumentalidad de las grandes edificaciones, los planos de las grandes ciudades que respetaban el paisaje, como el caso de Machu Picchu, y ese país que supo organizarse sin dinero, que pudo alimentar a su pueblo sin dinero, que pudo vestir a su pueblo sin dinero, tiene que ser el maestro para los pueblos que tienen dinero escaso, que no carecen totalmente de dinero, pero que están en la desesperanza y que creen que su desgracia radica
en la falta o la escasez de ese dinero, cuando los antiguos peruanos demostraron que es la voluntad de un pueblo la que los hace superar el más severo desafío geográfico, el más lejano aislamiento. El hombre peruano se sobrepuso a su absoluta carencia de dinero y demostró que el vil metal convertido en dinero no es lo esencial. Por eso el oro del antiguo Perú no fue vil metal, sino objeto de belleza.